Hola amigos, bienvenidos a Cosas de Jardín. Mi nombre es Gabriel y hoy vamos a ver cuáles son los principales errores que uno comete cuando quiere reproducir sus plantas por gajo o esqueje. El error número 1 es tomar el esqueje de una planta débil y enferma. El esqueje es un palito así chiquitito y acá tiene que haber energía como para que esto de acá salgan raíces. Si vos tomás el esqueje de una planta débil o enferma, entonces este palito va a estar débil y enfermo. Lo más importante es elegir plantas sanas y preferentemente plantas que estén creciendo vigorosamente. El error número 2 es que tomaste la madera equivocada. Las herbáceas, por ejemplo, como esta margarita, te va a enraizar mejor desde un tallo verde. Otras plantas que te pueden enraizar de un tallo verde es un tomate, un geranio, un malbón, una salvia, un romero, una lavanda. El tallo verde tiene una ventaja y una desventaja. La desventaja es que hay que plantarlo rápidamente porque se deshidrata muy fácil y ahí ya no te sirve. Idealmente plantarlo en el momento. Haces el corte y lo plantas. Y la ventaja que tiene es que enraizan muy rápidamente, incluso enraizan en agua directamente. En cambio, los arbustos o los árboles, como este olivo, te van a enraizar mejor desde un esqueje hecho con lo que se llama madera leñosa. Todos los arbustos perennes, la rosa, la uva, la higuera, los árboles, todo, las enredaderas, las trepadoras, todo te va a enraizar desde una madera semileñosa. Para diferenciar madera leñosa de lo que es madera verde, es una obviedad, pero obviamente esto es madera verde y esto es madera leñosa. Pero si fuese todo verde o todo marrón, fíjate que la madera verde tiene hojas que todavía no llegaron a la adultez. Esta es la mejor forma de diferenciar la madera verde. En cambio, el tallo semileñoso, todas las hojas son adultas. Después, el tallo semileñoso tiene que ser del año, no puede ser de 2 años. O sea, es mejor y tenés más probabilidades de que enraice si el tallo es del año. Para darte cuenta que el tallo es del año, lo que tiene que pasar es que la madera es lisa, no tiene muchos nudos y de estas ramas no salen nuevas ramas, digamos, ¿sí? Entonces vos ya con eso te aseguras de que es una rama del año. El error número 3 es que te equivocaste en la época del año. Así como tenés distintos tipos de madera para hacer tus esquejes, también son distintas las épocas del año en las que se hace cada tipo de esqueje para cada tipo de planta. Por ejemplo, los esquejes de madera blanda o madera verde van a andar mejor a principios de primavera o fines de invierno, que es cuando está creciendo con más vigor la planta. En cambio, los esquejes de madera leñosa van a preferir que hagas la reproducción desde lo que es mediados de verano hasta mediados de otoño. El cuarto error es que preparaste mal el esqueje. Ahora, vamos a preparar el esqueje. Vamos a preparar un esqueje leñoso, en este caso con este Pittosporum. Bueno, lo primero que voy a hacer es cortarle y le dejé acá una yemita, y estas hojas se las voy a cortar por la mitad, las hojas de acá arriba. El resto de las hojas se las voy a cortar, se las saco directamente, no las quiero. Ok, acá tengo mi esqueje. El otro requisito del esqueje y la otra recomendación para que sea bueno es que no tenga más de 10 centímetros. Si tiene más de 10 centímetros te puede andar, pero no vale la pena, va a perder hidratación, no es necesario. Entonces vamos a cortarlo. ¿Y dónde lo vamos a cortar? Bueno, vamos a ver estos nudos por donde salen las hojas. En estos nudos por donde salen las hojas es donde hay mayor cantidad de células distintas, digamos. Entonces, de estas células distintas es de donde se va a disparar una célula que diga, bueno, ahora me autodefino como raíz y va a salir la raíz. Este es mi último nudo. De este nudo cuento entre medio y 1 centímetro y hago un corte. Ahí.
No quiero más madera después de este nudo, más de 1 centímetro, porque si le pongo más de 1 centímetro, corro el riesgo de que esto se empiece a pudrir. Y si esto se empieza a pudrir, comprometo todo el esqueje, ¿eh? Le podés sacar, si querés, estas ramitas, o con el dedo también, ahí. Perfecto. Y esto es el tamaño ideal de un esqueje. Y lo voy a enterrar, por lo menos 2 nudos tengo que enterrar. Tengo acá un nudo, acá tengo otro, y acá tengo otro, puedo enterrarlo hasta acá, así tengo más posibilidades de que alguna célula se autodefina como raíz, ¿eh? Y listo, y esto es lo que voy a plantar. El error número 5 es que plantaste el esqueje al revés. Te va a parecer una obviedad, pero cuando vos preparas los esquejes, si le sacaste todas las hojas, puede ser que te maree de qué lado es la parte de arriba. Es muy importante que identifiques bien cuál es la parte de arriba y cuál es la parte de abajo, porque si vos no pones la parte de abajo en la parte de abajo, no hay forma de que ese esqueje saque raíz. El error número 6 es que usaste un medio de cultivo horrible y una maceta sin drenaje. La tierra de jardín común no te va a ayudar a hacer reproducción por esquejes. No es que no te va a funcionar, o sea, te puede andar, pero si no querés fallar, tenés que usar el mejor medio de cultivo a tu alcance. Vos lo que necesitas es un sustrato que retenga la humedad, pero que deje pasar el aire y no ahogue a tu gajito. Hay gente que usa perlita sola como medio de cultivo o arena y le va muy bien, porque eso lo va regando muy periódicamente, todos los días, y esa mínima humedad es suficiente para estimular el enraizamiento de tu planta, y además, como hay aire circulando, esto evita que se pudra el esqueje. También podés mezclar la perlita con turba, y la turba va a ayudar a retener más la humedad sin ahogar la planta. Y en vez de turba también puedes usar fibra de coco, que es exactamente lo mismo. También es muy importante que ese sustrato esté lo más estéril posible. Tu principal lucha en la reproducción por esqueje es que no se te pudra ese palito. Y, por ejemplo, si en la tierra se forma moho, el moho es tu principal enemigo. Y finalmente, si propagas tus esquejes en maceta, asegúrate que esa maceta tenga buenos orificios de drenaje para que la humedad que excedente se escurra rápidamente. El error número 7 es temperatura equivocada. Hay plantas que no tienen problemas, pero muchas plantas necesitan que haya calor para que esos esquejes enraícen. Y el otro problema es que si las temperaturas cambian, se va a hacer muy caliente y muy frío, tampoco es bueno para estimular el enraizamiento. Así que si vos querés tener éxito, poné tus esquejes en un lugar donde la temperatura se mantenga pareja, idealmente entre 15 y 20 grados. El error número 8 es la falta de humedad en el suelo y en el ambiente. Es importante asegurar una buena humedad ambiente, porque las hojas que quedan en ese esqueje no tienen raíces para chupar el agua. Así que yo lo que te recomiendo es que tapes tu maceta de esquejes con un nylon o con una botella o con una tapa para mantener esa humedad, y rociar periódicamente ahí adentro también para que las hojas que hay en ese esqueje no se deshidraten. El error número 9 es pasarnos en el agua que le ponemos al esqueje, porque sí, ese también es un error, excedernos en la humedad que tiene ese sustrato. Eso lo vas a ir viendo con la práctica. Por lo general, los esquejes de madera verde necesitan más agua y los esquejes de madera leñosa necesitan menos. El error número 10 es no proteger los esquejes. Vuelvo a mi palito. Toda la energía del palito se usó en sacar esta pequeña raíz. Y la macetita se te cayó y se cortó la raíz. Este esqueje ya no tiene más nada para sacar una segunda raíz. Por eso es muy importante que tengas tus macetas en un lugar reparado, protegido, que no se caiga, que nadie le vaya a pasar el dedo y ¡puc! Le pegó, así lo desenterró.
o le pegaste con la regadera. Mucho cuidado con los esquejes, están como en terapia intensiva. Y el error número 11 tiene que ver con esto y es dejarte engañar por los primeros brotes. En este palito hay savia. Esa savia es para generar esta raíz, pero también esta savia va a alimentar las hojas y las potenciales yemas que ya pudiera haber en el esqueje. Entonces puede pasar que en las primeras 2-3 semanas de que lo plantaste, la yema empieza a sacar hojas y vos te entusiasmás. Bueno, esas yemas que brotaron usaron la savia remanente del esqueje, pero no quiere decir que salió raíz. Entonces lo peor que vos podés hacer es entusiasmarte y sacar el palito de la tierra para ver si tiene raíz, porque si tenías la mala suerte de que ya tenía raíz, corres el riesgo de que se haya cortado la raíz. Y si se corta la raíz, pasa lo que te expliqué en el error anterior, que es que el palito no va a tener fuerza para sacar una nueva raíz. Puede ser que sí, pero lo más probable es que no. Así que vos los esquejes los dejás sangre fría, ves cómo salen las yemitas nuevas, las esperás, esas yemitas probablemente se sequen, y déjalo, mínimo déjalo 6 meses para asegurarte de que salió raíz en serio. Yo idealmente te recomiendo que tengas paciencia y esperes por lo menos que el esqueje haya pasado un invierno y una primavera enteras para decidir un trasplante. El error número 12 es no usar hormona de enraizado. Hay esquejes de plantas que no necesitan ningún tipo de hormona. Por ejemplo, las que son de tallo verde y los esquejes semileñosos de plantas que crecen con mucha vigorosidad tampoco necesitan hormona de enraizado. Pero hay plantas que sí van a necesitarlo, especialmente las plantas que ya de por sí son de crecimiento lento. ¿Por qué? Porque una planta de crecimiento lento probablemente demore mucho tiempo en hacer una raíz en el esqueje. No es que no la vaya a hacer, pero va a demorar mucho tiempo. Y tu riesgo es de que ese tallo, ese esqueje, se pudra antes de que salga la raíz. Por eso, si vos le pones la hormona de enraizado, lo que haces es acelerar ese proceso y estimular a la planta a que saque raíz en menos tiempo y evitar así que se pudra. No es mi intención en este video hablar de hormonas de enraizado, pero digamos que tenés comerciales en polvo, comerciales líquidas y también hay métodos caseros para incentivar el enraizado. Si yo te tengo que recomendar una hormona de enraizamiento, la verdad que iría a lo seguro y usaría una hormona comercial en polvo. Te voy a dejar unos enlaces de Amazon que ya sabes, si compras en Amazon España o Amazon Estados Unidos con mis enlaces, a vos te cuesta lo mismo y yo me voy a llevar una comisión y de esa manera estás apoyando al canal. Pero si te gusta hacer las cosas caseras, entonces acá en esta imagen, que ahora está en blanco y negro, cuando se ponga en color y haces clic, vas a acceder a un video que hice hace varios años con 6 enraizantes naturales caseros que funcionan y que más de uno te va a sorprender. Y bueno, si te gustó el video, poneme like y compartilo, que ahí me ayuda un montón. Y si te encantó, animate a apretar el botón de gracias que está abajo del botón compartir, al lado del botón compartir, y me vas a alegrar el día. Acá, de este lado te voy a dejar, acá te voy a dejar el botón de suscripción al canal para que te suscribas si todavía no estás suscripto y aprietes la campanita del enraizado que te va a dar grandes satisfacciones en la vida. Y si querés apoyar económicamente al canal, entonces acá arriba del gorila te voy a dejar otra imagen para que hagas clic y accedas a un video muy corto donde te voy a explicar los beneficios que tenés por hacerte miembro del canal. Básicamente los beneficios tienen que ver con un asesoramiento que yo te puedo dar más personalizado. Y eso es todo. Te mando un abrazo, que disfrutes de la huerta, nunca pierdas el entusiasmo y acordate, el que no hace nada nunca se equivoca. Y seguí mirando videos de cosas del jardín.